Hola, bienvenidos a nuestro primer capítulo de nuestro podcast. Ella es Dani, Nati, Ina y que les habla Cata. Y somos Nexus. 4 voces, una conexión. Bueno, la cosa es que nos llamamos Nexus. Ajá. Pero obviamente, ¿qué significa Nexus? Excelente pregunta, querida. Eso lo verán en otro capítulo. Nexus significa conexión, ¿ya? Es tanto nuestra conexión con Dios, ¿cierto? Nuestro Padre Amén. Celestial, y una conexión entre nosotras, ¿ya? Eso es básicamente... Las buenas amigas que somos. Exacto. Exacto. Entonces, esa conexión, nosotras y Dios, o Jesús, nuestro Salvador, el Espíritu Santo también, porque es una trinidad, mi vida. Entonces, estamos como... entonces, eso es básicamente lo que significa Nexus. Una conexión, super conexión. Una conexión suprema. Nexus significa conexión. Exacto. Entonces, Y el significado que le pusimos, claro, es como nuestra conexión tanto con Dios como entre nosotras. Ya, pero nosotros no nos sentamos acá a hablar pavadas. O sea, puede que sí, pero puede que en ciertos momentos. Pero la verdad queríamos hacer esto con un propósito. Y el propósito surgió primero de parte de Cata, Ina y Nati, y a mí me incluyeron después. la obligamos. Sí, eso sí. Estuvieron detrás mío como 2 meses. Sí. Más o menos, sí. Como 2 meses intentando convencerme, pero al principio yo no quería porque me daba vergüenza. Aquí no. Y sí, al principio me costó harto aceptar el hecho de poder crear este podcast con las niñas, pero al final, después de conversar igual, de pensar harto igual, fue una idea porque, o sea, hay podcasts de cristianos, Sí, y eso hay muchos. Pero podcasts que sean así como más dinámicos, sin diálogos. Más que lo que... hay diálogos. O sea, me refiero a un diálogo extra así escrito como, no sé, yo voy a decir tal cosa, tal, sino que más... Sí hay una estructura por detrás y un tema base, pero cada uno es libre de comentar lo que quiere. Exacto. Y también la idea de poder poner nuestras personalidades, porque para los que nos conocen, para los que nos conocen de forma personal a cada una, somos, ¿cuál sería la palabra? Peculiares. Juntas somos peculiares. Una bomba. Sí. No, pero yo creo que por separado somos diferentes, Sí, como que nos potenciamos más. Sí, aquí literal Nexus. Aquí sale la bomba. Sí, aquí hay de todo un poco. No, estamos sentadas estratégicamente por lo mismo. Aquí todo está pensado. Porque con nadie nos quedaría más mirando ahí de... Estarían ellas dos así frente a la cámara. Diciendo que sí a todo lo que dice Martina y... Entonces, claro, al estar las 4 juntas nos potenciamos bastante. Entonces, también queríamos hacer algo que quizás no habíamos visto, que es justamente esta idea de podcast donde podamos compartir nuestras experiencias en la vida cristiana como jóvenes cristianas, pero también poniendo nuestra personalidad en esto y haciéndolo un poco más divertido, más chistoso. Más espontáneo. Más de chill. más relax, ¿saben? Ya que es una zona en que ustedes se pueden sentir cómodamente en su casa, ustedes pueden estar escuchándonos, como pueden estar viéndonos. Entonces ellos lo pueden ver en diversas, déjenme hablar, en diversas oportunidades de su vida diaria, su día a día, etcétera, etcétera. Y de que somos 4 chicas cristianas comunes y silvestres que siguen con las mismas luchas. Pero yo tengo una duda de por qué estamos usando corona, de por qué estamos aquí. Para ser honesto, yo no tengo idea. Porque somos las hijas del rey. ¡Ay! Las 4 crecimos en el Evangelio y estoy segura de que varios de los que están viendo también.
Así que vamos a hablar de cómo es crecer en la iglesia. Pues son las coronitas porque somos unas niñas. Yo. Estamos en una pijamada real. Estamos recordando nuestra infancia. Eso, como la más Disney vieja. Channel. Arre. Te juro, Las más viejas. 19. La que no quería decir sola. Como en eso. Bueno, chicas, ¿a qué edad recibieron a Cristo? A ver, Nati, respira un poco. Pero partamos en orden. Ya, Yo parto. ya. Cata, ¿a qué edad recibiste a Cristo? Yo lo recibí, curiosamente, después cuando Nati diga, con Nati lo recibimos en el mismo mes. Pero yo lo recibí a los 8 años. Un octubre a los 8 años. Octubre a los 8 años. ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo fue lo la recibí? situación? Bueno, aquí había una Cata con unos problemas bastante de la personalidad, con unos problemas familiares, familia disfuncional. Pero sí, con una familia bastante disfuncional y así, entonces me encontraba en esa etapa de mi niñez donde, bueno, yo tenía conocimiento de Dios, porque desde chica, como de los 3 años, yo fui a una iglesia pentecostal, pero después se cerró y me quedé sin nada. Y pasó todos estos problemas donde una niña no sabe cómo gestionar todo lo que está viviendo, entonces yo no quería saber nada de Dios. Todo lo que yo sabía de Dios era de que para mí era un Dios cruel, un Dios lejano y casi realmente dudaba si existía. Entonces yo no quería saber nada de este Dios. Y un día, Dios con su humor, donde yo vivía trajo como un show de títere. Entonces hasta el momento yo no tenía idea que era algo evangelístico, sino que partieron muy sencillo como son bastante los cristianos con técnicas que llaman la atención, que partió con juegos, que así llama la atención a los niños. Sí. Entonces partió con varios juegos donde el ganador recibía premio, entonces parecía como una dinámica muy común que se da en mi departamento donde yo vivía, porque siempre los fines de semana iban a hacer diferentes actividades. Entonces yo me acuerdo que vi por la ventana que había muchos niños y yo me escapé, o sea, yo salí literalmente por la ventana. No como la gente normal que va, abuelita, ¿puedo salir? No, yo dije... Ella dijo, ventana igual a puerta. Yo dije, vamos a ser rebeldes. ¿Podría haber pedido permiso de salir por la puerta? Sí, pero yo quise salir por la ventana. Siempre rompiendo la vez. Entonces yo salí por la ventana y ayudé a mi hermana a salir también. Y maestra metiendo su y fuimos corriendo a buscar a nuestra otra hermana que vivía en otro departamento con su padre. Y ahí fuimos las tres a jugar. Y ahí salieron los shows de títere. Y en este show de títere empezaron a contar una historia. No me acuerdo qué historia, estaba hablando que tenía 7, 8 años. Entonces, pero sé que era evangelística. Y ahí yo dije, no, volviendo donde no quería volver. Entonces yo sabía que ahí habían cristianos. Yo ya era, para mí sentada ahí, yo dije, aquí está me agarraron. ¿Cómo salgo? Porque aparte yo, de la emocionada que estaba, me senté casi al medio. Entonces yo miraba niños para atrás, para adelante, para mis lados. Entonces dije, si yo me paro, tengo que dar permiso. Y eso me causaba mucha ansiedad. Entonces me quedé ahí sentadita, escuchando, y después nos separaron en grupo y nos presentaban el libro Sin Palabras. Y ahí sentí, no sé si va a ser una expresión muy emocional, pero sí sentí como algo diferente en mí. Como obviamente empecé sentí mucha pena al principio, sentí mucha pena, tenía muchas ganas de llorar y se me pararon los pelos así mal. No sé si me dio pena escuchar el relato de esto cuando te detallan lo que fue la crucifixión, lo que hizo Jesús, porque nunca me lo habían enseñado tan detalladamente como en ese momento. Entonces, como que me quedé pensando en eso, y después como que volvimos al grupo, y ahí partió el joven diciendo como que el que quería tomar decisión por Cristo, cerrara sus ojos. De hecho, tengo una foto, la voy a poner si la hay que buscarla y ponerla. Donde salgo yo con mi moñita ahí, con los ojos cerrados, tomando decisión por Cristo. Y ahí después yo me acerqué a uno de los maestros, de los jóvenes que estaban ahí, y les dije que yo quería como conocer más, como
Pero es que de verdad era muy diferente como yo entré, porque yo entré con un corazón muy duro. Y como que todo, porque fueron igual mucho tiempo que se dieron ellos para actividades, todo eso, pintacaritas, todo para estar con los niños y salir con un corazón totalmente dispuesto. Entonces, yo me acuerdo que esa vez yo puse como toda mi fe en eso, como que yo estaba pasándola mal, entonces le dije al Señor como que realmente iba a poner mi vida y iba a confiar de nuevo en Él. Entonces, y aparte fue una sensación totalmente diferente a como, porque antes yo estaba en la iglesia y tal, danzando ahí como toda una niña, pero era como ir y salir como un panorama de día domingo. O sea, no era como, voy a ir a conocer más del Señor, no. Pero esta vez sí yo quería conocer más de Él. Entonces, me acuerdo una de mis maestras me dijo que iba a hablar con mis abuelos para ver si ellos podían ir a buscarme y a dejarme todos los sábados, que era el club de niños. Entonces empecé con el club de niños, pero sentí que ya no era tan suficiente, sentía que las lecciones eran muy cortas y que obviamente, porque es como un club, entonces hay juego y tal, y las lecciones. Entonces dije, yo necesito más. Y ahí yo solita sí, creo que pasó como medio año en el club de niños donde yo decidí empezar a ir los domingos. Y ahí yo tomaba mi micro solito y no pagaba porque no manejaba para pagar el bus. Evasión. Pero ya, permiso, y me subía. Así que ahí empecé a ir después los domingos y bueno, después seguimos con los bautismos. Le doy el paso a alguien más. Bueno, eso. Pero yo quiero saber si alguna de ustedes tuvo una experiencia en un club de niños también. Porque literal, bueno, ya que preguntar. Yo ahora se me vino un recuerdo así, pero milenial, pueden creerlo. Pasa que como éramos las personas, o sea, las hijas de los encargados del club de niños, siempre estábamos moneando por ahí, corriendo por ahí, hablando con cualquier niño que se nos encontrara, porque éramos muy sociables. Y pasa que yo me hice amiga, en ese entonces era una niñata de que 7 años, yo creo que un poquito más chica, 6, más o menos. Y como yo era muy social en ese entonces, como cualquier niño, la verdad, que se me habla con todo, sin importar el idioma. Literal. Entonces yo me hice amiga de una niña, más o menos de mi edad también. ¿Cómo se llama? ¿Barrera? ¿Barrera lingüística? Ajá. Es ahí, ¿no? No hay. No, sí, la INA no existe. Ya, déjame contar. Bueno, pasa que no fue una Entonces, la niña me dijo que tenía sed, su hermanito también me dijo que tenía sed. Bueno, lo que yo entendí, la verdad, tenía hambre, había sido. Ir al baño. Bueno, entonces había una llave que estaba media escondida, por ahí media trucha. Por algo. Pero Por algo, y los de Yerovia van a saber de qué canilla es la llave estábamos hablando. Agua de llave. Llave de agua, estamos hablando. Llave de agua. Que era en el antiguo templo que había. Exacto. El que estaba al ladito de esa escalerita para subir a la parte de arriba. Sí, ahí estaba. Esa misma. Entonces había como un pequeño arbusto, bueno, un pequeño, era bien grande el arbusto, y estaba la llave ahí. Entonces todos los niños del club de niños siempre iban a tomar agua y la verdad que era re normal tomar agua de ahí, menos nosotros, o sea, menos yo. Y pasa que esta niña lleva a su hermanito a tomar agua en esa llave. Entonces yo me di una sed viéndolo a ellos que tomaban agua. Yo dije, no, también, y obviamente Paraguay que hace un calorazo allá. Entonces yo dije, no, yo también quiero agua, la verdad. Entonces el niño empieza a tomar agua y nada, re rico, listo, ¿verdad? La niña también toma agua y todo. Y dije, bueno, yo no voy a ser la única aquí que no tome. Entonces fui y obviamente ahí debajo de la llave me puse a tomar el agua.
Y el agua salía toda café, toda llena de proteína Agua directa pura, del ¿sabes? mapocho. Agua directa al mapocho. Con proteína pura, ¿saben? Ahí. Entonces, Proteína natural. entonces pasa que al rato como que me empieza a doler el estómago y bueno, no pasa nada, un dolor de estómago y listo. Le dije a mamá, me duele mi panza, o sea, ¿qué hacemos? Mamá me da un medicamento y listo, pasa. Nosotros llegamos a casa después de todo eso y me acuerdo que me empezó a doler un dolor de estómago, pero mal, ¿saben? Pero mal, que yo andaba en el baño, ¿saben? En realidad por todos lados, la verdad. Estaba liberando. Necesitaba sacar todo lo que había en mi estómago, ¿no? Yo estaba mal, ¿saben? Ya estaba amarilla de tanto, ya saben. Entonces, bueno, mis papás dijeron, medio que está rarita la niña, hay que llevarla a algún hospital o algo. Entonces, el tema es que en el hospital no pudieron atender ni nada de eso. Entonces, para evitar otras enfermedades, nos venimos solo a la casa y ya mamá agarró unos chuchitos. Yuyitos, dícese de la palabra. Manzanilla. Hierbita. Entonces, como hacer tecitos naturales y todo el tema para que me bajara un poco el dolor de estómago, pero huerto ahí. Pero ya para eso ya se estaba bajando como el dolor de estómago. Entonces yo me acuerdo que a mí me sentaron así en un sillón y con mi bol ahí al lado por si yo, ya tú sabes qué, y con galletitas de agua. Todos los enfermos sabrán qué galletitas de agua estoy hablando. Y con estas botellas con el líquido azul. Que reafirma el estómago, según dicen. Entonces, me acuerdo que estoy así por harto rato con ganas de nuevo, porque cada vez que tomaba algo Entonces ahí, claro, mis papás me hicieron las medias preguntas que hiciste, que comiste, que todo. Y le dije, bueno, tomé un poco de agua. Y me preguntaron en dónde tomaste agua. La Ina metía el chorro. Y yo sacando el tubo tomando un poco de agua. Entonces yo le dije que había tomado agua de ahí y yo. Obviamente me retaron porque me dijeron que no era potable esa agua, ya me lo habían dicho antes, la verdad, que no tomara agua de ahí porque no era potable, que habían bidones de agua y todo, pero la niña quería vivir la experiencia completa. No, ella quería pertenecer. Yo soy de sangre guaraní. Extremo. Entonces yo me acordé de eso cuando acabo de contar su historia ahí en el club de niños. Oye, pero ¿y los niños que estaban contigo? ¿Sabes si sobrevivieron a eso? Es que están acostumbrados. Sí, están acostumbrados. Por ejemplo, lo que a Martina le pasó después de eso es que ella creó un sistema inmunológico de hierro. Sí. Ahora, estómago de basurero. Nada me para. Anyways, bueno, como niños de repente nosotros hay cosas que creemos. Y especialmente nosotras que crecimos en la iglesia, hay cosas que creíamos de niñas que son cuestionables ahora de grandes. Bueno, no sé si cuestionables, pero cada una tenía su creencia rara. Nati. Sí, que cuente lo que puede ella. ¿Por qué? ¿Qué creías? ¿En qué estoy? Ya me tengo que ir. Le daba y esta mierda la nada. No, a ver, ya. Yo de niña tengo un suceso bastante crazy, ¿sabes? No sé. No sabemos. Cuéntanos más, Nati. Es como, me da miedo que Nati me diga, ¿sabes? Y que yo no sepa. Ya. Una vez cuando yo, bueno, no una vez, cuando yo era pequeña, en mi infancia, una vez mi mamá me estaba evangelizando, pues. Y yo estaba ahí, que te escuchando, ¿verdad? ¿Evangelizando o exorcizando? Uno de dos. Tenemos nuestras dudas. Bueno. Y mamá me estaba hablando del cielo, me decía como que sí, cuando tú recibas a Cristo como tu Salvador, ya seas salva, vas a ir al cielo junto a Jesús, junto a Dios y todo. Y yo le pregunté, mamá, ¿qué hay en el cielo? Y ella me dijo, bueno, hija, hay ángeles.
Y yo le pregunté, ¿y cómo son los ángeles? Y empezó a describir, obviamente, como de forma lenta. Me dijo que tenían alas. Y yo cuando escuché que tenían alas, yo dije, no, mi vida, yo al cielo no me Dijo, voy. ¿qué? Ángeles De ahí no soy. Y mi mamá asustadísima me dice, pero ¿por qué, hija? ¿Por qué no quieres ir al cielo? O sea, está Jesús. Y me empieza a decir, no, es que yo los ángeles y no sé qué. ¿Por qué? Contexto. Sí. Yo tenía miedo de los seres con alas, ¿sabes? Porque una vez yo amaba las palomas, hasta que una paloma me revoloteó en la cara. ¿Cuál Fui, era la probabilidad? No les voy a mentir, de niña ese fue el mejor día de mi vida. fui atacada, me hizo así en la carita, hermana, y yo quedé traumadísima. Yo no quería más nada más con seres con alas. Y yo le dije a mamá, mamá, yo al cielo no me voy. Más encima que sus alas no eran como una paloma, sino que Sí. era no solamente la carita, pero No, ahí me manda a volar. Y el ay, ángel, no tengas miedo. Un 400. Don't be afraid. estaba paralizada con mucho Yo miedo. no me podía mover. Bueno, y la cosa es que yo ahí le dije a mi mamá, mamá, no quiero, ¿sabes? Y mi mamá Le re lloraba. rechazada, no. y Mamá en crisis. Literal. Mi mamá, ¿qué? La mamá no quiero ir al cielo, me voy a ir al infierno, porque eso fue lo que la Nati dijo. literal, y que yo prefiero estar yo en el infierno Ilusa. también hay ángeles, Y peor hay demonios. Sí, está más feito. demons. ¿Qué? ¿Ángeles? ¿Qué? Ángeles. Mi mamá, ¿qué? Sí, cuando me dijo ¿No? ángeles, yo dije, ¿qué? ¿Ángeles? Tu mamá. No. Yo creo que mi mamá estuvo ahí orando de Ajá. rodillas. Señor. Pero al final sí ganó. We are the ¿Quién ganó? friend. El señor, mi mamá. James. Mi mamá, el Tenía una cadena de oración. Te prometo, todos los ángeles. Pero de Chile hasta Estados Unidos llegaba la cadena. Pero fue una vez, esto pasó cuando yo tenía 5 años. Yo, obvio. Porque imagínate una niña tan chica queriendo ir al infierno. Bueno, Yo- X. Después de muchos intentos de mi madre de como evangelizarme e intentar que yo sea salva, fue una vez que yo era un desastre de pequeña. Yo en ese momento yo parecía el demonio de Tasmania. Ese que sale acá. El que es muy joven y no sabe de qué estamos hablando. Por si acaso. Yo era un completo terremoto, muy mal. Entonces me estaba portando mal de nuevo. Estaba haciendo maldades. Y mi mamá me agarró, me llevó a la pieza, me castigó Mi primero, mamá. me retó y después me volvió a evangelizar, ¿sabes? Pero en ese momento ya me dijo algo que se me quedó mucho en mi cabeza. O sea, no recuerdo toda la conversación claramente porque era bastante pequeña, pero sí recuerdo esta parte que fue cuando mi mamá me dijo, tú eres mala, o sea, tú tienes maldad en tu corazón, tú eres pura maldad, niña. Ay, caray. Y yo, Fuerte declaración. Exacto. y ahí me dijo, tú sabes que por tus pecados, por las cosas malas que tú haces, tú vas a ser condenada, tú vas a ir al infierno. Ella dijo, hay que ser directa, porque la niña no entiende. Y yo estaba paralizada, con miedo. Tu mamá ya estaba usando sus últimas cartas. Te ya. prometo. Literal. Sacando la Esto tiene que Ahora, funcionar. Sí. Entonces mi mamá ahí me dice, si tú no recibes a Jesús como tu Salvador, tú te vas a ir al infierno. Entonces yo dije, No puedo mentir. caray, dije, caray, como que sí quiero recibir a Jesús. Y fue en ese momento donde yo recibí a Jesús como mi Salvador, mi único Salvador y mi Señor. Bueno, en ese momento no era mi Señor todavía, pero era así mi Salvador. Entonces fue en ese momento. Y yo tengo como la convicción de que sí fue en ese momento, ¿sabes? Porque como les contaba, mi vida era como, yo era una niña, pero terrible. O sea, yo... Confirmamos. Confirmo. Sí, para mis padres yo fue un dolor de cabeza muy grande. O sea, yo hacía llorar a mi mamá. Pídele perdón. Pídele perdón. De rodillas. Y después de ese momento, o sea, se notó el cambio en mi vida. Como ya no era como tan desafiante para mis padres, al contrario. Entonces como que cambié completamente el cómo era.
Entonces yo por ese motivo, o sea, se notaba la presencia del Espíritu Santo en mi vida, ¿sabes? Como que se notaba que era Dios en mí, ¿sabes? Entonces, en ese momento, bueno, ahora yo pienso, es como si en ese momento realmente fui salva porque se notó claramente ese cambio. Entonces yo digo, por eso, o sea, tengo la convicción de que los niños pequeños sí pueden entender el Evangelio claramente, porque yo lo entendí. Porque el Evangelio realmente es tan fácil que hasta un niño pequeño no puede entender. Y aunque muchas personas me han dicho como, ¿estás segura que fuiste salva? Esa quizás fue después. Yo digo, no, sí estoy segura que fue en ese momento. Porque tengo una prueba muy tangible de lo que fue. Entonces, eso. Y eso loco igual. A mí me parece curioso, o sea, curioso lo que contabas, es que al final en un momento tú tuviste que decidir entre tu trauma, porque al final una niña no dice, no, sí, bueno, no, porque al final tú tenías un trauma, con que al final estabas aceptando que, ok, voy a tener que verme con eso. Bueno, ni al caso. Revoloteándome. No al caso, chicas. Entonces, imagina, llego al cielo y lo primero que me pasa es que me aletea un ángel en la cara. No, Don Freddy te dice así. Con su ojo enorme, Don Freddy. No tengas miedo. La revolotea de la cara. Mi trauma era Creo que igual es el tema de la convicción del Espíritu Santo, porque igual más allá de fue decir, como más fuerte que claro, lo que igual ya había pasado un tiempo desde tu trauma con la paloma. Capaz se me olvidó y dije, sí, claro. Que quizás fue eso porque yo recuerdo, porque yo soy 2 años mayor que la Nati, entonces yo recuerdo ese cambio vivido en la Nati muy fuerte, ¿cachai? Y sí yo me acuerdo del miedo a la paloma porque yo estuve ahí presente el día que la paloma la metió en la cara. It was the best day of my life. Fue el mejor día de mi vida. Literal. Entonces, sí, yo me acuerdo cuando la Nati no quería recibir a Cristo por el tema porque tenían alas y de cómo de un momento a otro fue como que después se olvidó de que le tenía miedo a las palomas y después no le importó más y nunca como que volvió a salir el tema de que le tenía miedo a las cosas aladas. Entonces eso fue muy chistoso. No, heladas. Heladas. Entendí, heladas. Sí, por las cosas heladas. Le tiene miedo. ¡Ay, qué miedo! Le tiene miedo al helado. Yo quedé como salada. Y yo, ¿por qué le tiene miedo a la sal? Y yo, ¿por qué le tiene miedo a cosas heladas? Heladas. Entonces, pero lo otro que la Nati decía, que sí hay personas que no creen que los niños puedan recibir, o más allá de recibir a Cristo, de niños que puedan entender el mensaje de salvación. Pero como mismo decía Nati, también decía Cata, el evangelio es simple, es fácil de entender para un niño. Y a mí también me pasó, yo recibí a Cristo a los 5 años. También. Chiquita. Chiquitita, estaba chiquitita. Y a diferencia de mi hermana aquí, la revoltosa de niña, yo no era tan así. Que todavía recibió en un mes, solamente que un año. Ay, bueno, sí, recibí a Cristo en octubre, igual que Cata. Solo que con un año de diferencia. Sí. Yo quería decirlo. Continúa, perdón. Y yo, ¿por qué no lo está diciendo? ¿Y por qué no lo dijo? No lo dijo. Somos hermanas de mes. Hermanas de mes. Hermana de mes. Y bueno, yo recibí a Cristo un 14 de febrero. El día de El día del amor. amistad. El amor de Dios. Es maravilloso. El maravilloso. Esta canción, de hecho, sonó porque el día que yo recibí a Cristo era un día de sábado y era un club de niños. También, en los clubes de niños. Misterios de niños. Reabramos los clubes de niños. Exacto, Y por si favor. hay, invítenme. La más niña. Yo quiero ir a participar. O ayudar. También, pero participar también. Pero participar principalmente. A levantar mi manito. De nuevo. Y Con 23 años. sí, acepto a Jesús. No, y recuerdo que fue con mi mamá. Fue después de la actividad con niños. Volvimos a casa y estábamos hablando. Yo le estaba preguntando algo a mi mamá acerca de Dios y de su amor. Porque como ese día, justamente mi mamá era la que había enseñado al club de niños, había hablado del amor de Dios, de que basándose en Romanos,
Por eso la canción, De nuevo. basándose en romanos, Ya le ponía a hablar en lengua. perdón, y que nada nos podía separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, Ni lo, No te ni lo, paran. toda esa lista que da Romanos, para mí fue como que, wow, o sea, el amor de Dios es impresionantemente grande, Maravilloso. es maravilloso, tan alto que no puedo ir arriba de él, Tan bajo que no no puedo puedo ir parar. debajo de él, Tan ancho que no puedo salir fuera de él, qué grande es el amor de Dios. Cada canción. Cuando pudiera sacar la canción. Porque Y- sabían que el amor de Dios es Es maravilloso. maravilloso. Y mi mamá me estaba hablando de eso, de cómo el amor de Dios era muy grande, no sé qué, y yo le recuerdo que le dije a mi mamá, pero ustedes también me aman, o sea que Dios me ama igual que ustedes. Y mi mamá me dice, no. No. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tal cual. Y ella va y me dice, no, Dios te ama mucho más de lo que tu papá y yo te amamos. Y yo, ¿qué? ¿Qué, Ángeles? Y yo así de, que tener mamá. oh. Se acaban los traumas. Ay, Carolina. No, Solito de yo amor. quedé así como que, ¿cómo es eso posible? O sea, en mis 5 años de vida en esta tierra, Quedé Ana Karen, común. ¿cómo vamos a hacer eso? literal yo, como, nunca en mis 5 años de existencia me habían dicho semejante barbaridad. O sea, yo estaba como impresionada. Y yo me acuerdo como el sentimiento que yo tuve esa vez, así como de, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Y quedé muy sorprendida. Realmente era como que de verdad no podía comprender eso. Y ahí fue como, wow, a pesar de que puedo desobedecer a mi mamá, porque claro, no olvidemos que tenía 5 años, no era tan mala. No había cometido los más... bueno, me refiero a que no era criminal, o sea, no había hecho así, no había matado a nadie ni nada, o sea, lo peor que había hecho era mentirle en la cara a mi mamá. ¿Ya? Pecadora. Y sí, desobedecer también. Pero de que a pesar de todo eso, Dios me seguía amando. Y pues así recibí a Cristo, la verdad. Pero sí, una de las cosas que a mí me llamó la atención y que ahora mi mamá de grande me ha contado que como a esa edad mi mamá decía que yo era como que estaba rogando poder recibir a Cristo. Todo lo contrario a Nati. Sí. No, Jamás voy a recibir a Jesús. y yo quiero recibir a Jesús. Dos Nati cosas Rompiendo la completamente. Biblia y la Dani recogiendo los papeles. Dani está, Literal. Pero por eso yo realmente creo que el trabajo con niños es muy importante y que cuando los niños reciben a Cristo dentro de la iglesia no podemos dejarlos a la vida, porque es como ya tienes una nueva criatura, como dice en 1 Corintios, y es igual que un adulto, o sea, sigue siendo un nuevo creyente, hay que seguir instruyéndole. Yo creo que, como tú decías hace un ratito, de que muchas veces le quitamos esta importancia porque creemos que el niño no entiende. Pero, como yo les comentaba antes, yo podía ver cómo el Señor, ahora de grande, cómo Él me usó. Porque si tú me preguntabas a esta edad, yo digo, no, el Señor no está haciendo nada en mí, nada tan wow. Pero, por ejemplo, si no hubiera habido un club de niños en ese momento, jóvenes dispuestos también a ir, porque creo que muchas veces dejamos a los niños muy de lado, como ellos no entienden nada, nos enfocamos en los más grandes, en el adicto, en el alcohólico y tal, porque ellos necesitan más al Señor y obviamente tienen mayor comprensión, pero no es así, o sea, hay todo- niños que entienden el evangelio del Señor ajá. mucho más simple que los más adultos, ¿saben? Como que ellos dicen, che, tipo, si el Señor Jesús realmente vino a morir por mí en la cruz, y ellos lo van a entender, ¿saben? Mientras que el adulto tiene mucho más Conflicto a la hora de creer. Claro, Sí. como que Es te que yo hacen creo que más preguntas. necesitan y eso. como el ver para creer. El Claro. niño no, el niño va directo, entonces como Se lo cree, así. ajá, como estaba diciendo, si no hubiera habido
gente dispuesta a ir, yo lo más probable es que seguiría con ese rencor en mi corazón hacia Dios. Exacto. Entonces, ahí yo conocí al Señor de una manera que obviamente para mí fue atractiva porque era niña, juego y tal, pero pude entenderlo en su totalidad y obviamente cómo yo puedo ver que sí, porque después de salir de eso con ganas de compartirlo, como que salí con un corazón totalmente diferente, tal vez al otro día seguí con mis luchas y tal, pero en ese momento yo sentí que había descubierto lo mejor, como me lo habían explicado de una forma que antes no lo había entendido. Entonces eso me llevó a compartírselo a mi familia. O sea, yo vi como el Señor también me unió, porque yo vivo y viví con mi abuela siempre, pero hubo un periodo en que estuve viviendo con mi mamá, con mi padrastro y así. Entonces, por ejemplo, si yo no hubiera escapado de mi casa con mi hermana, si no hubiera ido a buscar a mi hermana más pequeña en ese momento, tal vez ninguna de nosotros hubiéramos conocido al Señor. Y eso también nos llevó a querer conocer más los sábados, y lo que aprendíamos lo compartíamos en la casa cuando nos fuimos a vivir con mi mamá y mi padrastro. Y eso hizo que ellos también se interesaran, porque después yo fui los domingos sola y era como, ¿cómo estamos mandando a la niña sola tomando una micro? La cual evadía. No, pero era niña, no podía pagar, tampoco tenía dinero. Yo, permiso, y me iba a la iglesia, que tampoco queda tan lejos, pero sí causó una preocupación en mis padres en ese momento. Entonces los que los llevó a la iglesia y estuvimos de a poquito, se fueron sumando uno y uno, hasta que estuvimos como familia sirviendo, obviamente por cosas de la desobediencia del humano y tal. No a toda mi familia sigue actualmente en la iglesia, pero está mi padrastro, están mis 4 hermanos, va mi abuela, va la mamá de mi padrastro, de repente va su hermano. Entonces son cosas que si no hubieran habido personas dispuestas, tal vez toda esta familia no hubiera conocido, o tal vez sí, pero obviamente los tiempos del Señor fueron así. Entonces partió por una niña, o bueno, por 3 niñas, pero yo hablo por mí porque no puedo hablar por mi hermana, pero partió por una niña que obviamente con el deseo de compartir al Señor, algo bonito que estaba experimentando tanto por dentro como ver esos pequeños detalles en su vida que estaba totalmente destruido, por algo tenía este rencor contra él, ver cómo el Señor iba trabajando y también de alguna forma me iba usando al compartirle a mi familia en momentos que estábamos tomando once, almorzando, y después de un momento para otro estábamos haciendo devocionales juntos, compartíamos lo que aprendimos los domingos en su tiempo. Entonces el Señor sí usa a los niños, o sea, totalmente. No creo que también tenemos que enfocarnos en ellos, porque como muchas veces compartimos entre nosotros, los niños son como esponjas, entonces lo que ellos van a absorber van a también querer enseñarlo. Claro. Exacto. Exactamente. Y además como que los niños cuando hacen eso como que influencian a los papás también de alguna forma, de que, por ejemplo, cuando estábamos en Paraguay me acuerdo mucho de una niña que siempre elegía su outfit de domingo como durante la semana y animaba a sus papás de que, ay, ¿qué te vas a poner para el domingo? O cosas así. Entonces, en sí, anima también en los corazones de los adultos, de los papás, de que hasta mi hija me está animando a ir a la iglesia y tipo, yo no voy, o sea, como el tema. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que los niños como que lo hagan, porque es como que nace de ellos nomás, nace de que, sabes que quiero ir a la iglesia, como que quiero seguir aprendiendo más del Señor. Es que lo creen, porque, por ejemplo, hay muchas veces que nosotros es como que a veces podemos tener estas dudas, pero tú cuando hablas con un niño, tú ves que él está creyendo lo que te está diciendo, entonces, de una forma u otra, tú decís, bueno, yo también creo, porque habla con tanta convicción porque al final él no se cuestiona si Moisés abrió el mar o no, sino que lo cree nomás. O sea, no tenéis que darle pruebas de tal vez de cosas que encuentran en el mar ahora, no, si tú le decís, así fue, bueno, así fue. Entonces, eso. Bueno, también yo hablaba, pero es que yo tengo muchas cosas en el Señor de niña, pero cuando hablaba de esto de que me gustaba expresar lo que yo había aprendido a mi familia, no solamente a mi familia, sino también a cada ser humano que se me cruzaba en la calle, cada niño, yo, oremos, ni siquiera le preguntaba, yo, cierra el ojo. Arrepiéntete. Pero hubo un tiempo que nosotros íbamos a una población que queda cerca de mi casa, donde yo vivo actualmente,
no vale el nombre. Pero yo iba a la plaza solamente porque sabía que iba a encontrar niños de mi edad. Entonces yo iba y le dije como, ¿tú conoces al señor? ¿Qué señor? Ese que está dormido, hecho pipí. Yo, no, ese niño no, ese niño no debemos hablar. Eso. Bueno, la cosa es que sí, yo me acuerdo mucho de un niño que yo me acerqué y le dije, ¿tú conoces al señor? Y él como, Rodal me dijo, ¿por qué señor? Y realmente había un borrachito ahí. Y hasta el día de hoy tú vas y vas a encontrar al grupito, el mismo grupito borrachito ahí. Te lo Eterno. juro. Yo paso y me saludan y me abrazan, porque me conocen, porque yo estuve ahí en esa plaza enseñándole a los niños, Predicándole el evangelio. Ajá. Entonces, y yo me sentaba y lo sentaba porque era un grupo y les enseñaba lo que me habían enseñado en el club de niños, así, historia y tal, y después los separaba, por uno me los llevaba así. Era como que estuviéramos acá y yo te estaba enseñando, no sé, Jonás, no sé qué cosa y tal. Después era como, Ina, vámonos para allá. Ustedes sigan jugando. Conversen lo que aprendieron. Y me llevaba con Ina y era como, ¿quieres recibir al Señor? Te lo juro. Y ya ella me decía que sí, orábamos juntos. Bueno, vean, Maestra desde chiquita. te lo juro. Y después me traía otro y así. Y yo me acuerdo mucho porque yo sí le ponía las manos. Entonces el niño cerraba los ojos y yo estaba, repite después de mí y así. Y el niño sentía que estaba re amenazado, sí. Porque mira, Cata, recibe. modo como que le digo que sí porque está esquizofrénica, en cualquier momento me va a golpear. Y le digo que no. Tengo miedo. Sí, entonces yo me gustaba mucho, quería que todo el mundo fuera. Y en ese momento en que yo quería que todo el mundo fuera salvo, me pasó una experiencia muy de Nati con ángeles caídos, ¿sí? ¿Qué? Y ¿Ángeles? yo tenía la convicción, si oraba por Satanás, él podía ser salvo. Y quiero creer que no soy la única que Al final así después la gente como de, ¿qué le pasaba? pero no, pero Digan en los comentarios. Sí, Sí. también Sí, oramos. pónganle Sí. abajo. Pero es Ustedes que- también creían que Satanás Sí. podía cambiar y volver a ser ángel junto al Ajá. Señor Jesús, o sea, al Señor Dios allá arriba. Sí, yo oraba por él, por su salvación, para que se arrepintiera, para que se diera cuenta de la maldad. Pero fue una cosa así de que yo en mi soledad, mientras me acordaba de la historia, así fue como, ¿y si oro por Satanás? Pero fue Qué una gran cosa de, idea. ajá, fue una cosa de que, te juro que a nadie se le ocurrió esto. Yo les apuesto que nadie oraba. Yo pensé que era la primera persona que había pensado en Satanás. Porque yo decía, todo el mundo hay Satanás aquí, Satanás allá. Pero ¿quién era por Satanás? Nadie. Yo era yo por Satanás. Porque si el Señor me salvó a mí, una pecadora mala, una Pabla de Tarso cualquiera, puede salvar a Satanás. Satanás hacia el lado de, ¿Qué? ¿qué? ¿Quién le dice? ¿Qué rayos? No, pero sí, yo me acuerdo que estuve mucho, mucho tiempo orando por Satanás y yo quería creer que la maldad había un poquito bajado porque Satanás estaba convirtiendo, estaba reflexionando. Te lo agarro. Gracias. Entonces pensé que, gracias, Satanás estaba reflexionando, considerando tal vez esta propuesta de volver a ser amigo de Diosito. Y mientras yo creo que Satanás se reía en mi cara, pero no importa. Yo una niña y Señor, por favor. Es que claro, con los niños son como ingenuos de cierta forma. Por ejemplo, porque a ti te explicaron de que sí, tú eres pecador, pero si pides perdón y te arrepientes, el Señor te va a perdonar y puedes ser salvo. Entonces, claro, uno dice y después dice, no, Satanás es el que hace, o el que, la causa de la maldad, aparte del pecado, ¿no? El malo, no sé qué, y uno, pues, pero Sí, sí, claro. pero si él se arrepiente de sus pecados. Eso, yo de niña dije, voy a ir por la raíz de todo. O sea, siempre mucho de saca el pecado de raíz. Bueno, yo voy por la raíz de la raíz. El que empezó raíz de todo. Satanás mismo. Claro, y yo dije, voy a convertirlo para que todos felices nos vayamos con el Todos felices Señor. y recontentos ahí. Sí. Y dije, esta es la solución. Es que de verdad yo pensé que era como cuando tú encuentras un detalle de la Biblia y es como tal. Yo sentí que eso fue mi pensamiento por orar por Fuiste Satanás. iluminada. Sí. Como verán, Satanás no se arrepintió. Y No, no era.
Pero Sigue claro, peor. claro, también hay de repente cierta forma en la que no estamos, de repente de niños no estamos muy seguros si es que recibimos a Cristo o no. Sí, también. ¿Cierto, Inita? Cierto. Eso tiene mucha verdad. Lo que pasa es que yo, a mis tan cortos 7 años, yo recibí a Cristo de una forma muy peculiar, podríamos decir. Como cualquier niña, me estaba peleando con mi hermana. Entonces, Si la viera ahora. entonces estábamos peleando por un juguete, si no mal recuerdo. Probablemente. Probablemente, pero pasa que estábamos peleando muy mal, así ya agarrándonos de mechas y todo, Así. retirándonos cosas ya así. El tema es que había el medio caos en la pieza, entonces ya mi mamá viene a parar la situación, el tema ya basta, ¿qué onda esta niña? Entonces mi mamá me lleva a mí primero y obviamente me reta y todo el tema, que es algo obvio. Entonces pasa que ahí, obviamente yo ya venía con todo esto de Dios, porque ya sabía, porque crecimos en un lugar así, ya que mi papá predicaba en la iglesia y todo el tema. Entonces ya venía con toda esa mentalidad de que Dios era alguien supremo y todo, que Dios es un Dios de amor y por los clubes de niños también, pero no tenía como claridad que el Señor Jesús había muerto por mí en una cruz, o sea, y la verdad que cuando mi mamá me empieza a evangelizar, me dice como que Dios mandó a su único hijo a morir en una cruz. Yo dije, ¿cómo Dios va a hacer eso? Dije, ¿cómo mandar a su único hijo a morir en una cruz por mí? Y yo la verdad no me quedé como en ese conflicto, sino me quedé como, a pesar de eso, Jesús me amó, o sea, como que me miró a mí, a una niña de 7 años, y me amó, y yo no lo estoy amando, o sea, como, entonces, obviamente mamá me explica que es un regalo que te da el Señor Jesús de la salvación para que, bueno, tener una vida eterna junto al Señor. Entonces, pasa que a mí al parecer no me quedó claro eso, porque después pasa que en varios clubes de niños hacían lo mismo, predicaban el evangelio a los niños de ahí, y era la típica pregunta de que si quieres recibir al Señor Jesús al día de hoy, levanta tu mano y al final Y te todos los niños. todo ahí. Y yo era una de Yo, esas. caray, no que había recibido a Cristo. ¿Qué pasó? Y yo así. Entonces, claro, me pasó mucho eso de que recibía al Señor, o sea, no es que recibía al Señor todo el rato, sino como que levantaba mi mano todo el rato porque tenía inseguridad de mi salvación. Entonces pasa de que en una conferencia misionera, el pastor de allá de Paraguay, porque estábamos en Paraguay en ese entonces, hace otra vez la invitación para recibir al Señor Jesús. Y yo levanto mi mano y ahí el pastor dijo, ahí el pastor de la iglesia dijo que al final se iban a acercar personas a hablar con esa persona que levantaron la mano. Y yo dije, aquí me aclaran todas mis dudas y mis curiosidades y todo el tema. Entonces pasa que yo levanto la mano, hace la oración y tal. Entonces no vino nadie a hablarme, solo mi mamá. Para mí que estaba todo fríamente calculado. Obviamente. Para mí así, Sí. era una niñata ya que para mí ya tenía como 9 años. Y más encima mamá era la encargada de los niños en esa época. Entonces pasa que, claro, levanto la mano, entonces al final mi mamá viene a hablar conmigo, me dice, ¿por qué levantas tanto tu mano, hija? ¿De qué dudas? Y yo dije, bueno, de todo dudo, la verdad, porque yo, Pedro. es que ¿sabes? Lo que a mí me pasa es que como que yo al rato volvía a pecar, o sea, me volvía a pelear con mi hermana y con alguna niña del club de niños y cosas así, o Supuesta mentía. amiga de hace rato. Ay, no, Dios mío. Y me pasaban esas cosas, empezaba a desobedecer a mi mamá otra vez. Entonces yo decía, che, para mí que el Señor Jesús ya no me quiere más. Y entonces me pasaba mucho eso, que dudaba cada vez que yo pecaba y cosas así. Entonces, bueno, entonces yo le decía eso a mi mamá y mi mamá me dice, pero mi hija, hay que arrepentirse de tus pecados. Y yo, pero si eso yo ya hice. Y me decía, no, mi hija, hay que hacerlo cada vez que uno peca de nuevo.
Entonces yo, caray, ¿Cómo así? ¿cómo que era eso? Entonces, claro, mi mamá ahí claramente me aclara, valga la redundancia, eh, mis dudas del tema. Entonces ya, esa fue la última vez que yo levanté mi mano, porque ya decía, el Señor me perdona todas las veces que yo peque, para que yo me arrepienta, claramente. Primero que me arrepienta, después me perdona. Entonces, pero aún así me sigue amando, ¿sabes? Entonces, cada vez que yo como me ponía a pelear otra vez con mi hermana, me desobedecía a mi mamá, era como que, o sea, ya el Señor Jesús no me ama, ¿saben? Entonces, era igual muy difícil para mí eso porque yo no entendía nada, ni si el Señor Jesús me volvía a amar o no me amaba, o qué estaba pasando. Entonces, hasta que, claro, después de esa conversación, entendí que, claro, es un regalo que nadie me lo puede sacar, nada, ni nadie, ni incluso el Señor Jesús me lo puede sacar. Entonces, acepté su amor, la verdad. Obviamente hay que arrepentirse cuando uno peca y obviamente pecar menos, Por ¿saben? favor, primera de Juan 1:9. Entonces, pecar menos, eso es lo que un creyente debería hacer. Claro. Evitar pecar, obviamente vamos a seguir cayendo en diferentes situaciones, pero es pecar lo menos posible, ¿saben? Claro. Y seguir aceptando el perdón del Señor Jesús y su regalo y todo. Bueno, y lo último que creo que como chicas que hemos crecido, no solamente en el Evangelio, sino dentro de la iglesia nos ha pasado, es que en algún punto tuvimos que dejar de tener esa fe prestada y vivir nuestra propia fe bajo nuestras propias convicciones, ¿no? Porque es como, yo creo lo que creo porque es lo que me enseñaron, Claro. pero no sé, ¿en qué momento uno realmente dice, ahora esta es mi fe? O como que aquí estoy ya caminando sola, podríamos Exacto. decirlo entre comillas, porque uno no camina solo en el Evangelio. Pues. Camina con el Señor, pero entiendo que como caminar sola con tus propias convicciones, como Claro, no claro, con sí, convicciones eso. prestadas. Que es lo que nos pasa a muchos. Por lo menos en mi caso fue ya después de bastante tiempo de que recibí a Cristo. Yo a los 15 años tomé como ya esa decisión, como decir, ya tengo que fortalecer mi fe, como tener una relación firme con el Señor. Y fue justo a los 15 años cuando tomé esa decisión, como ya yo me apropié del Evangelio, como, aunque ya lo había hecho obviamente en el momento de la salvación, pero fue como... Cuando pusiste como más seria. Claro, como no puedo seguir como en el tira y afloja con el Señor. Claro. Porque eso me había pasado, porque aunque yo pasé toda mi infancia en la iglesia, conociendo del Señor, era como que me faltaba tomar yo la decisión de decir como, yo sigo al Señor, yo soy hija de Dios y tengo que demostrarlo. Claro, Como vivir yo como sigo al Señor como por una convicción, no porque mis padres me dicen que tengo que hacerlo. No voy a la iglesia porque mis padres me obligan a ir, sino porque yo quiero, ¿entendés? Y eso fue a mis 15 años, justo fue de hecho en un campamento de entrenamiento misionero. Bueno, el mío no fue misionero, Fue en el 2018 cuando tenía 15 añitos. Y ahí, sí. Y en el 2019. ¡Ya! Pero fue el 2019, no vale. Pero estamos hablando de Es que que nos llevamos llevamos por por un un año año en todo. Estamos por eso, estamos... Bueno, Bueno, y ahí, bueno, principalmente fue cuando también, como tuve mi llamado misionero, justo en misiones, y en ese momento dije, ya no puedo seguir así. Bueno, esa decisión de no puedo seguir así la tomé unos meses antes, cuando pasó algo muy triste, muy bajón. Y ella dijo como ya es suficiente, no puedo seguir así como teniendo dioses, digamos, armando mis propios ídolos y no siguiendo a Dios, ¿sabes? Exacto. Como, entonces ahí fue cuando derribé esos ídolos y como me apropié de esa fe, ¿cierto? Y ahí dije ya no puedo ser así y ya me convertí en una verdadera cristiana. Y creo que eso es una decisión que cada uno debe hacer como
yo decido seguir a Cristo porque es lo que yo quiero, no porque alguien me obliga a hacerlo por mis padres en este caso. ¿Sí? Sí. Y de cierta forma, todos debemos llegar a un punto de quiebre. Sí. De decir, yo sigo a Cristo por estas razones. Yo creo lo que creo, no porque alguien me dijo que creyera lo que creyera, sino... Un lavado de cerebro. Exacto, o como mucha gente que dice, ay, pero ¿cómo vas a creer eso? Solamente te convencieron. No, la Biblia me convenció. Mi tiempo con el Señor me convenció de esto. Va mucho más allá de vivir una religión, sino es realmente tener, aunque es muy cliché, es como que, ay, no, nosotros no vivimos una religión, sino tenemos una relación. Y sí, es muy cliché decir Pero es la eso, verdad. pero es verdad, porque Es que la religiosidad solamente sigue como una regla. Exacto, Como Tienes un que hacer estas comportamiento, cosas claro, Exacto. para ser pero así. no hay una conexión. Ujú. Es lo que le pasó a los fariseos, que eran muy sabios, tenían mucho conocimiento en su mente, pero lo que era su corazón estaba muy lejos del Señor. exactamente. Entonces, la relación es la que te lleva a moverte como Cristo. Exactamente. Bueno, eso es crecer en el Evangelio. Eso es pasar una infancia en la iglesia. Orando por Satanás. Sí, teniéndole miedo a los ángeles. Pasando diferentes anécdotas durante tu vida, pero Ujú. Y sin duda hay mucho más que podríamos contar, Sí. pero no alcanza. díganos en los comentarios también sus historias, le estaremos leyendo. Ay, Así- sí, eso sí me encantaría ver de que quién así como que dice, ay, Me identifico Me con identifico. esta historia. con la historia de la Cata, también oraban por Satanás. Sí, yo fui una cata. Sí, por favor escriban en los comentarios, Oh. nosotros vamos a estar leyendo. Claro, o historias que tal vez no mencionamos, que tal vez sí vivimos, pero Ajá. como... No nos acordamos. Ajá, y tal vez esas personas no. Sí, nos encantaría saber también cómo vivieron ustedes también esto que nosotros vivimos, que es la infancia en la iglesia. En la iglesia. Bueno, no sé si les parece que vayamos ya finalizando por el día de hoy. Claro, si de repente quieren que hablemos de ciertos temas, de ciertas cosas, que toquemos cosas específicas, no duden en comentarnos. Y estar diciéndonos en nuestro Instagram Nexus, aquí lo vamos a estar dejando, pues el arroba. Y abajo en la cajita de descripción le vamos a dejar el link también de nuestro Instagram y nuestro Instagram privados. Y también no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, para que YouTube les notifique cuando nosotros subamos nuevo video y nos pueden escuchar nuevamente. ¡Yay! Bueno, ahora nos desconectamos, pero la conexión sigue. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.